Dios les bendiga, hermanos, de poder estar nuevamente congregados este primer día de la semana aquí en la iglesia, recordando siempre que es el primer día de la semana, es el día del Señor. Les invito a abrir sus Biblias ahí en Hebreos capítulo 5, versículos 13 y 14. Dice la palabra de Dios. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Una de las cuestiones importantes, creo que en la vida de nosotros, como en la vida de toda persona, sea cristiano o no sea creyente en Cristo, una de las cosas que todos nosotros manejamos en un momento dado de nuestras vidas o tal vez constantemente es el discernimiento. El discernimiento es clave, es importante, es vital en la vida de nosotros para poder discernir las situaciones, discernir las cosas y en base a nuestro discernimiento tomar una sabia decisión. Bueno, en la vida cristiana el discernimiento también es una herramienta indispensable de la vida cristiana, poder discernir y en base a nuestro discernir tomar la mejor decisión. Hay mandamientos a los cuales no somos llamados a discernir, somos llamados a obedecer porque son mandamientos. Pero hay otras cuestiones de la vida cristiana que nos invitan a discernir, a tomar la mejor decisión. Y a veces la mejor decisión significa el beneficio espiritual para mi vida en Cristo. A veces significa el mejor beneficio para mi familia. A veces significa el mejor beneficio en el trabajo, o en mi educación. Discernimiento es clave. La palabra discernimiento significa distinción, el proceso de hacer una diferencia cuidadosa, no ligera, sino una distinción cuidadosa. Es la habilidad también bíblicamente hablando de pensar de una forma bíblica, la idea de discernimiento espiritual. Es la habilidad de ver también lo que está oscuro. Hay cosas que son oscuras ante nuestro entendimiento y no podemos tomar una sabia decisión. Por lo tanto, necesitamos entrar en el campo del discernimiento, ya que la palabra discernimiento es la habilidad de ver lo que está oscuro. Y esto es algo importante en la vida de nosotros, tener este tipo de discernimiento, poder discernir, porque hay muchas cosas que son oscuras, porque no tenemos el pleno conocimiento, no estamos viendo todo el panorama y a veces se torna un poco difícil en tomar una sabia decisión. La palabra discernimiento en hebreo significa captar detalles detrás de una situación. Y toda situación provee cierto panorama, pero hay otras motivaciones. Bueno, en el pensamiento hebreo, el discernimiento es el captar detalles detrás de una situación, es ser perspicaz en la vida. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, el apóstol Juan nos invita a nosotros a utilizar el discernimiento que hemos obtenido por la palabra del Señor. Y allí en su carta dice Juan: amados, probad los espíritus, si son de Dios o no lo son. Entonces se requiere de discernimiento, de poder nosotros entender los detalles oscuros, debido a que estamos conscientes de que hay mucha falsa enseñanza o enseñanza que no eleva la verdad en toda su totalidad. Puede ser por falta de ignorancia, puede ser por maldad. Nosotros no sabemos porque no vemos el corazón del individuo, pero sí podemos obrar con discernimiento, tener siempre la capacidad de poder ver detrás de una situación, por más oscura que sea, ante nuestros ojos. Y en el caso de probar los espíritus si son de Dios o no lo son, el apóstol Juan dice: porque muchos han salido por el mundo, son muchas enseñanzas, vamos
al ser expuestos por muchos medios de comunicación como hoy en día. Por eso se requiere de discernimiento para probar los espíritus, y lo que queremos finalmente al discernir es caer en conclusión de que esto es de Dios. En Isaías, el profeta Isaías habla también acerca de entender la cautividad. Cuando él exhorta al pueblo de Israel, y había algunos que estaban confusos del por qué estamos en esta situación, por qué vivimos de esta manera, por qué nuestros padres han sufrido, nuestros antepasados han tenido una historia bien vergonzosa. Isaías los llama a discernir. No hablen nada más por hablar, hay que discernir, hay que ver lo que está oculto, lo que está oscuro, para poder entender los tiempos en los cuales se están viviendo. Utilicen siempre el discernimiento. ¿Por qué estamos en este oprobio? ¿Por qué nos encontramos en bancarrota? Sean ustedes capaces de poder discernir las razones por las cuales estamos en esta situación. Entender la cautividad. Muchos judíos, hijos de hebreos, ellos no podían entender la razón de la cautividad, el cómo sus padres se habían alejado de Dios. Una vez más, utilizar siempre el discernimiento, porque cuando no se discierne es muy fácil señalar, es muy fácil culpar. Tal es el caso de Adán y de Eva, que es algo propio de nuestro corazón humano. En el primer libro de Crónicas, el capítulo 12, versículo 32, ahí se nos invita también a discernir los tiempos y saber qué hacer. También se requiere discernimiento para discernir los tiempos en que estamos nosotros viviendo. No nomás decir es invierno, es verano, es otoño, sino más bien discernir los tiempos para saber qué hacer y cómo hacerlo. No entrar en ignorancia, sino conocer las estaciones y traer discernimiento a nuestras mentes como también a nuestros corazones. Pero la pregunta es, ¿cómo se logra el obtener esta clase de discernimiento espiritual? Bueno, el escritor a los Hebreos nos da la respuesta. Necesitamos tener los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El término sentido significa la facultad de percibir. Entonces, la facultad o la mente o la capacidad de analizar, de percibir, de observar, de poder ver, yo debo de ejercitar ese sentido, esa facultad. ¿Y qué mejor manera de ejercer mis sentidos o mis facultades al percibir, al escuchar, al palpar? En el caso de los apóstoles, el apóstol Juan dice, todo lo que han visto nuestros ojos, todo lo que han oído nuestros oídos y todo lo que han tocado nuestras manos tocante al verbo de vida, eso es lo que nosotros les anunciamos. Esa fue el discernimiento de ellos, la perspicacia de los discípulos. Ellos vieron y aprendieron, ellos escucharon y aprendieron, ellos tocaron y aprendieron. Por eso dice el apóstol Juan, eso es lo que nosotros les anunciamos. Entonces, ¿cómo ejercitar nuestros sentidos, la facultad de percibir? Es exponernos, que tengamos nuestros ojos abiertos, nuestros oídos atentos y nuestras manos prontas para abrazar, para poder también nosotros tener cerca de nosotros, adheridos a nuestros corazones y a nuestras emociones, el sentido, la facultad de percibir. La palabra ejercitar significa estar acostumbrado al estudio y a la meditación. ¿Cómo voy a pulir mis sentidos? Bueno, los voy a ejercitar. ¿Qué significa la palabra ejercitar? Voy a estar en la práctica del estudio y de la meditación. Y voy a acostumbrarme al estudio y también a la meditación. Y eso se requiere de entrega. Se requiere también de disciplina, de entregarse. Y me estoy entregando a lo más vital de mi vida. Quiero que mis sentidos estén ejercitados. Necesito discernimiento para discernir los tiempos. Necesito discernir las edades. Necesito ver lo que está oscuro, que la gente común no logra ver y por eso toma decisiones torpes en la vida. Necesito discernimiento para ser sabio, para ser perspicaz.
Necesito discernimiento cuando mis hijos hablan conmigo, si me están escondiendo algo, si están protegiendo a otra persona o si lo hicieron o no lo hicieron. ¿Cómo puedo yo mirar más allá de las palabras? Necesito ser perspicaz, tener discernimiento, tener la capacidad de ver lo que otros no logran entender o no han obtenido porque no ven. Tienen ojos, como dijo el Señor Jesucristo al liderazgo espiritual de Israel, tienen ojos pero no ven, tienen oídos y no oyen las enseñanzas. Por eso les habla el maestro en parábolas, para que viendo no vean y escuchando no entiendan. Pero aquellos que quieren entender, que quieren tener este discernimiento que es esencial en la vida para vivir vidas productivas y escapar también de tantos caminos, como dice la escritura, que al hombre le parece bien, pero son caminos de muerte. Se necesita discernimiento para poder tomar sabias decisiones. El apóstol Pablo a los hermanos en Corinto, en el capítulo 14, versículo 20, les dice que ustedes deben de ser maduros en el modo de pensar. Se necesita madurez en el modo de pensar. Cuando se es inmadurez o se es niño, espiritualmente hablando, es que uno no está acostumbrado al estudio ni a la meditación. Se requiere meditar, no vamos a aprender como hoy en día aprender velas y el aroma de las cosas. Eso es modernismo. Sino necesitamos meditar, o sea, pensar, reflexionar en la ausencia de cualquier otro sentido, estar completamente entregados y acostumbrar mi mente, no solamente a analizar, estudiar, sino meditar en eso. Creo que la mayoría cuando leemos el libro de los Salmos, en su mano, bueno, en el lado izquierdo, hay una palabra que dice Selah. Están leyendo y luego dice Selah. La palabra Selah significa medita en lo que acabas de leer. O sea, es tan importante, esencial lo que acabaste de leer, medita en ello. No sigas al próximo párrafo. Era el coritario del pueblo. Cuando dice el apóstol Pablo, cantaré con el espíritu, sí, pero también cantaré con qué? Con el entendimiento. De ahí viene la palabra Selah. ¿Leíste algo? Medita en ello. Medita. Por eso dice el apóstol Pablo que necesitamos ser maduros en el modo de qué? De pensar, como veíamos en la clase. No negociar. No negociar las cosas de Dios. El problema del mundo es esto, no hay mandamiento, no lo hago porque no hay mandamiento. Bueno, el mandamiento lo hacemos porque tenemos que hacerlo. Pero donde no hay mandamiento es de todo corazón. Se da porque se da. Y se ofrece, como en las ofrendas. No por tristeza ni por necesidad. Dios ama al dador ¿qué? Al dador alegre. Se requiere discernimiento, especialmente por los tiempos que estamos nosotros viviendo. La inmadurez es desgastante. La inmadurez se ve en un hermano de 50, 40, 30, 20 años. Se ven hermanos, se ven liderazgos, se ven ministros. Inmadurez. Se requiere madurez en el modo de pensar. ¿Cómo entonces puedo yo ejercitar mis facultades, mis sentidos? Dedícate al estudio y a la meditación. Medita, piensa. Hay que ejercitar nuestra forma de pensar porque se requiere de mucho discernimiento para tomar decisiones. Decisiones hacemos y tomamos constantemente. Algunas no las pensamos, otras nos vislumbran por las promesas que nos dan y nos lanzamos y como dice la escritura, porque no calculamos bien los gastos, iniciamos pero no pudimos ¿qué? Acabar. Ok. En Mateo capítulo 7, versículos 1 y versículo 6, la precaución del Señor es tener precaución y cuidado al juzgar. Dice no juzgar, o sea, no declare sentencia. Y también para eso se necesita mucho discernimiento, porque a veces nuestras emociones nos mueven a juzgar y nuestros juicios a veces no son sabios. Otra forma de utilizar el discernimiento también. En Juan capítulo 2, versículos 24 y 25, el Señor Jesús no se fiaba de los hombres, porque conocía a todos. Él usó siempre de discernimiento sin hacer juicio, pero usaba de discernimiento.
Jesús sabía. No tenía uno que decirle a Jesús, mira, esta persona es muy mentirosa, no le creas nada. Jesús no necesitaba de eso, él sabía. Él sabía que si la persona le está mintiendo, pues no le iba a creer. Eso es discernimiento. No, me estás pidiendo tanto, no, es discernimiento. Hay formas, cuando hay discernimiento y uno logra captar, uno toma mejores decisiones en la vida. Como cristianos, en todas las esferas de nuestras vidas, cuando hay discernimiento. A veces no es necesario que la gente nos diga. El proverbista, porque estoy acostumbrado al estudio y a la meditación, el proverbista ya me dijo, hay gente que va a dar mucho. Van a hacer alarde de tantas cosas. Pero ten cuidado, porque lo único que hacen es tienden lazo para ellos mismos. Pues tienes verdad. Entonces no me conviene a mí decir esta persona es habladora o no. O sea, discierne. Sea una persona sabia. Es una persona fina. Que la finura de nosotros también se vea en eso, en que usamos discernimiento. A una persona que tú sabes que no guarda secretos, pues no le cuentes secretos. Discierne. Le dije algo y me lo dijo. ¿Sabías que era así? Sí. ¿Por qué se lo dijiste? Usa el discernimiento. Sea perspicaz con la gente. Se sabe y entendido. Se sabe y entendido. ¿Cuáles son los beneficios del discernimiento? Número 1. La pregunta, ¿cuáles son los beneficios de utilizar el discernimiento? Número 1. Actúa como un medio de protección. El discernimiento, hermanos, hermanas, jóvenes, jovencitas, nos protege. Cuando uno utiliza la perspicacia, la habilidad de discernir y tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, el discernimiento actúa como un medio de protección. Nos protege de ser engañados. Nos protege de ser engañados. Cuando uno utiliza el discernimiento, uno puede ver si estas palabras son sinceras o no. Uno puede entender si viene con buena intención o con mala intención. Uno tiene que tener discernimiento, y cuando uno tiene discernimiento y tiene los sentidos ejercitados muy bien en la meditación de la palabra y en la meditación también, lo protege de ser engañado. A las jovencitas necesitan obtener discernimiento para no ser fácil engañada. Los jovencitos necesitan discernimiento para no ser fácilmente engañados. La iglesia necesita discernimiento para no ser engañados por cualquier viento de doctrina. Necesitamos discernimiento, parece bien, parece agradable, pero no es de Dios. Necesitamos nosotros discernimiento, y el discernimiento actúa como un medio de protección. Hay jóvenes que toman sabias decisiones en la vida. Hay jovencitas que dicen no, jóvenes que dicen no, o no es el momento. Hay jóvenes que terminan una relación, jovencitas que terminan una relación porque no convienen, porque utilizaron de discernimiento. Si es así ahora, ¿cómo será mañana? Y luego no se sujeta, no es sometido a las cosas de Dios. O sea, discernimiento es esencial porque nos protege a cada uno de nosotros, protege nuestra mente, protege nuestros corazones. Número 2, discernimiento también actúa como un instrumento de asesoramiento. Tus consejos son sabios, son prudentes, son acertados, que penetran hasta lo más profundo cuando uno utiliza el discernimiento. Actúa como un medio de asesoramiento. Vas a ver necesidades espirituales. Vas a poder aconsejar, es que le falta tal vez estudiar un poco más. Necesita orar, la palabra dice orar sin cesar, hacer vuestras peticiones delante de Dios claras, no las ocultas. Somos parte de una comunidad, ven a la congregación, exponen tus necesidades, ven cada domingo, cada viernes, segundo, ¿qué? Ya se me olvidó. Cada segundo viernes de cada mes, que son 12 veces al año. Pues tú puedes orar todos los días si tú quieres. Pero actúa como un instrumento de asesoramiento, hermanos. Es la capacidad de tocar el corazón. Tener discernimiento y los sentidos ejercitados, tienes la capacidad de tocar el corazón. Dice la Biblia que el que haga regresar al pecador de su camino cubrirá ¿qué? Multitud de pecados. Cubrirá multitud de pecados. Eso hace el discernimiento. Tienes la capacidad de tocar el corazón.
Hay personas que están sufriendo las consecuencias trágicas de sus decisiones. Quieren culpar a todo mundo, pero tú les vas a decir, fueron tus decisiones. Tú lo decidiste. Es que no escuchaste o no quisiste escuchar. Actúa como un instrumento de asesoramiento. Son aquellas hermanas sabias, hermanos sabios, que cuando te acercas a ellos, te parten el alma, porque usan de discernimiento. No sé si tú conoces a personas que les traes un problema acerca de Miguel, pero no es el problema de Miguel, es tuyo. Y te dicen, eres tú, ¿verdad? O hay personas sabias y dicen, piensa que me engañen, pero yo sé que sé. Pero te dan un sabio consejo. O sea, te traen salud y sanidad a tus emociones. Traen sosiego, bonanza. Hay personas que no saben qué hacer porque acaban de escuchar algo o descubrieron algo y sus emociones andan hasta los cielos. Y vas a ellos y los calman. Y traen bonanza. Eso es discernimiento. Y se requiere discernimiento porque es un instrumento de asesoramiento. Número 3. Discernimiento también actúa proveyendo libertad cristiana. Tener discernimiento espiritual me ayuda a ser libre en Cristo. ¿Saben por qué? Porque el discernimiento me protege de no ser esclavo de las opiniones de otras personas. Por eso actúa proveyéndome libertad cristiana, para no ser esclavo de las opiniones de una persona o de los mandamientos de los hombres. No voy a ser cautivo de la dictadura de un hombre, de una mujer o de una comunidad. No, yo soy libre en Cristo Jesús. Hay personas que se dejan manipular porque no les enseñan a pensar por sí mismos. Tienes que pensar como yo, tienes que creer como yo. No es así. Dios nos ha dado a todos la capacidad de ejercitar todos nuestros sentidos. Esa es la bendición de la diversidad en la iglesia. Que tanto el ministro puede ser confrontado y exhortado por los hermanos y viceversa, porque aquí no hay ningún superior. Todos somos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, que buscamos ejercitar nuestros sentidos para tomar las mejores decisiones. Pero también hay decisiones que tomamos que no son consagradas, son negociadas, y esas también con discernimiento tienen que ser traídas a la luz de Cristo Jesús. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? ¿Ser esclavo de las opiniones de otros? Bueno, la palabra lo dice, ser esclavo de. Es no poder pensar por uno mismo. Es decirte, no. ¿Por qué no? Pues porque no es como yo pienso. Y a veces si uno habla más fuerte, tiene el poder de convencimiento. Pero también nos ayuda a ser libres en Cristo para no usar nuestra libertad y convertirla en libertinaje. ¿Sí me explico? Discernimiento me ayuda a ser libre, pero no usar esa libertad y convertirla en ¿qué? En libertinaje, hacer lo que yo quiero. No, 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 no. O como decían a unos, bueno, dice el apóstol Pablo que cuando abundó el pecado, sobreabundó ¿qué? Que pues pecaremos para que la gracia ¿qué? Algunos pensamos que eso es bíblico, que podemos pecar, al fin y al cabo la gracia va ¿qué? Peco ahorita una temporada, acá al fin y al cabo dice que Dios no echa el corazón fuera el corazón contrito y humillado. Uno piensa que se sale con la suya, pero no. Dios no puede ser ¿qué? Todo lo que el hombre sembrar, eso va ¿qué? Eso va a cosechar. Entonces, discernimiento actúa proveyendo libertad cristiana, nos libra de ser esclavos de las opiniones o doctrinas humanas, pero nos ayuda también a ser libres en Cristo y no convertir nuestra libertad en libertinaje. Y número 4, el discernimiento actúa como un acelerador para el desarrollo espiritual. Fíjense lo que dice Proverbios capítulo 14, versículo 6. Proverbios 14, 6.
Busca el escarnecedor la sabiduría. El escarnecedor es el burlador, ¿eh? Es el que se burla de todo, pero no solamente es uno, sino hay una mesa de escarnecedores. Hay sillas de escarnecedores. Bueno, el escarnecedor, el burlador. Me gusta la palabra escarnecedor porque se burla de toda carne, ¿eh? Joven, jovencitos, ancianos, ancianas, de todo. Busca el escarnecedor la sabiduría. ¿Y qué dice el proverbista? ¿No la qué? No la haya. El escarnecedor, el burlador, quiere ser sabio, pero cuando anda en busca de la sabiduría, ¿no la qué? No la haya. Pero dice el proverbista, mas el hombre entendido, la sabiduría le es fácil. El hombre entendido, el hombre que busca acumular conocimiento, sabiduría, perspicacia y doctrina, a él le es fácil encontrar la sabiduría. La va a encontrar. Su bendición es encontrarla porque busca con un corazón entendido, porque quiere recibir instrucción. Pero el escarnecedor la sabiduría no la halla, mas el hombre entendido la sabiduría le es fácil. Para concluir, Dios nos ayude y nos guarde para ser sabios y entendidos de la voluntad de Dios. Jóvenes, discernimiento. Jovencitas, discernimiento. Lo que es mandamiento, tenemos que hacerlo. Es un mandamiento. Es un mandato directo, divino. Hay que hacerlo. Pero hay otras áreas de nuestras vidas donde no hay mandamientos. Y a veces tengo que escoger entre un bien y otro bien. Cuando es entre un bien y un mal, Dios nos dé la sabiduría para siempre escoger el bien sobre el mal. Pero lo que se vuelve difícil es cuando es entre un bien y otro qué, y otro bien. Necesitamos discernimiento para poder ver y tomar una sabia decisión. ¿Por qué terminé temprano? Algunos están pensando, ¿eh? ¿Verdad que sí? Ya vieron ahí y dijeron, hombre, si así es todos los domingos, cuenten conmigo. Si saben contar, cuenten conmigo.